Bienvenidos habitantes de la orilla del miedo. Soy Grillo Villegas y el día de hoy, si usted gusta acompañarme, le contaré la historia de nuestro invitado de honor. Él nos ha enviado esto a nuestro correo electrónico laorilladelmiedo@gmail. Estoy seguro que usted se ha detenido alguna vez a pensar acerca de todas estas historias que rodean los bosques, los desiertos, esos ambientes inhóspitos donde tantas personas han declarado haber visto a unos pequeños hombrecitos con características muy similares. Son de poco tamaño, tienen forma humanoide, pero al mismo tiempo nos han sido descritos también con características que son diferentes. A veces tienen una cara joven, a veces se presentan ante nosotros con piel arrugada, a veces son juguetones, a veces son groseros. También hay ocasiones en que se cuenta que han ayudado a muchas personas, pero también se cuenta que han dañado a otras. ¿Le gustaría darnos su opinión acerca de quién tiene la razón y quién no? ¿O le gustaría, lo invito, a pensar que todos de cierto modo dicen la verdad? Estos seres son conocidos por varios nombres aquí en nuestro país, México. Se les conoce como duendes, chaneques, aluches, depende de la región y de las características de cada uno. Y en efecto, tienen diferente personalidad, diferentes intenciones, pero todos se clasifican en la categoría de elementales de tierra. Los seres elementales son entidades que nacen directamente desde su elemento y que se mueven a través del mismo, en este caso, de la tierra. A ellos se les atribuyen muchísimas historias, muchísimos poderes, trabajos, pero la verdad es que no lo sabemos con certeza. Si usted me acompaña el día de hoy, escucharemos una historia más acerca del asunto, aprenderemos más y tendremos más información. Así que ya sabe, si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella. Aquí lo esperamos. No tenemos prisa y queremos que todos pasemos un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento o en su sillón. Cierre sus ojos porque aquí inician los sonidos de La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Gracias por leer esta historia. Espero que si sale en el canal, los miembros de la comunidad de la orilla del miedo la disfruten y la escuchen con atención. Por supuesto que su valiosa opinión siempre es bienvenida. Sé que la harán dentro del margen del respeto. Les quiero contar una anécdota que pasó con un miembro de mi familia, con mi hermano específicamente. Él es el protagonista. Mi hermano es menor que yo. Él al día de hoy es adulto. Tengo su Viena para contarles esto. A decir verdad, él fue quien me mostró el canal, pero dice que le da vergüenza escribirles, así que me pidió que lo hiciera yo. Me pidió que contara esta historia a su nombre. No diré su nombre, por supuesto, pero no será necesario. Solo pido que le manden un abrazo y un saludo a mi hermano. Él sabrá quién es al escuchar esta historia. Mi hermano es una persona que desde muy pequeño tenía características muy específicas. Lamentablemente, cuando él y yo éramos muy jóvenes, había ciertas cosas que, por decirlo de algún modo, no estaban tan estudiadas como lo están el día de hoy. En muchísimos aspectos, toda la familia sabía que mi hermano era muy diferente de los demás. Lo sabía él, lo sabía yo y lo sabían nuestros padres, pero no se hablaba del tema, no se decía nada, aunque se supiera. Él siempre fue muy independiente, pero la vida lo volvió así. A él le gustaba que las cosas se hicieran a su modo y no aceptaba opiniones externas. Se tuvo que volver independiente desde joven para poder tener el ambiente que lo rodeaba como a él le gustaba. Él se ponía muy nervioso cuando algo tenía un resultado diferente a lo que él tenía planeado. Apenas al día de hoy hemos entendido que lo que mi hermano tiene es autismo. En aquellos días ni se pensaba en la palabra, pero hoy de adulto mi hermano ha sido diagnosticado con esta condición.
Mi hermano era un buen alumno, siempre ha sido muy inteligente. Desde muy chico fue de los mejores estudiantes. Los pocos años que estuvo en la escuela siempre fue reconocido por sus profesores como un niño muy inteligente. Lamentablemente los maestros también lo trataron como alguien muy distraído y desordenado, que a su vez ponía desorden en el aula de clases con sus demás compañeros. Ahora imaginen ustedes a un niño que siempre en la escuela lo tratan de que hace mal las cosas, que no debe ser así, que no debe ser asá. Y súmenle que a la madre le están dando las mismas quejas del niño todos los días, pues obviamente mi mamá en casa lo regañaba también, y para mi hermano la escuela fue una tortura, pero solo el aspecto social, porque el aspecto académico siempre fue de los mejores. Pero es este el motivo que obligó u orilló a mi hermano a decidir salirse desde muy chico de la escuela para ponerse a trabajar. Mis padres eran muy intolerantes a la frustración, ellos querían que mi hermano fuera como ellos querían, y en aquellos días no había nada de esta paternidad afectiva o paternidad responsable, no sé cómo se llame, donde se toman en cuenta los sentimientos de los niños y siempre se debe entender que el hijo es un ser humano diferente y que puede tomar sus propias decisiones. Eso no existía antes. Si usted desde mis tiempos lo entenderá. Si no te portabas como papá y mamá querían, te metían tus buenos cintarazos y a corregirse, porque si no, de donde habían salido esos, había más. Sin embargo, mi hermano se había vuelto inmune a los golpes y mucho más a los castigos. También con los años se puso fuerte y aprendió a contestarle a mis padres, así que con el tiempo él tomó su independencia de un modo u otro. Es por este motivo que a mi hermano no se le dijo mucho cuando decidió dejar la escuela. Es cierto, mi mamá le dijo una que otra cosa, pero nada fue suficiente para convencerlo. De hecho, cada cosa que le decían, él reaccionaba muy mal. ¿Y saben qué? Lo entiendo, porque la escuela no era un ambiente agradable para él. La escuela no fue una buena experiencia. Mi hermano estuvo mucho tiempo buscando trabajo, era joven, muy joven, él tenía en su mente que iba a salir rápidamente y encontraría dónde trabajar, pero era pequeño y no entendía muchas cosas de la vida. Le pidió a su amigo, el señor de la tienda, pero no le dio trabajo. Le pidió trabajo también al señor de la panadería, pero tampoco le dio trabajo, era muy joven. Le dijo al señor del taller mecánico de unas cuadras adelante, pero tampoco había nada para él ahí. Sin embargo, mi hermano no se rindió y volvió a estos mismos lugares una y otra vez, hasta que algo pasó. El señor de la panadería un día le dijo que se quedara. Empezó barriéndolas en la entrada, ahí donde estaban los panes, con mucho cuidado para no levantar polvo. Después se fue metiendo un poco hacia adentro, empezó a mover costales en un diablito, y poco a poco se hizo un empleado valioso y además un amigo del panadero. Mi hermano tiene una personalidad sumamente agradable, es muy amiguero. Cuando no se encuentra presionado o nervioso, es muy amable, y precisamente este gesto es el que lo había ayudado a trabajar en la panadería, con decirles que tanto se ganó al panadero, que todos los días le daban el pan que se quedaba, así que este pan y el poco dinero que traía a la casa resultó ser una ayuda muy significativa. Mi madre en aquellos días, además de no querer lidiar con el temperamento de mi hermano y con su decisión de dejar la escuela, estaba atravesando una depresión muy grande. La familia completa acabábamos de enviar un ángel al cielo. Mi hermano y yo recién perdíamos a una hermanita bebé y mis padres perdieron a una hija pequeña. Por este motivo, que mi hermano se ocupara en su trabajo y que además trajera literalmente un poco de pan a la mesa fue una bendición para todos. No lo había comentado, pero nosotros somos de una familia muy humilde. Mi hermano de verdad en esos días apoyó muchísimo a la familia. Podría parecer que el trabajo de un niño es poco, pero créanme cuando les digo que no lo fue. Desde esos días a mi hermano se le agradece por eso, y hasta el día de hoy él nunca ha dejado de apoyarnos. Pasaron algunos años, mi hermano ya hacía el pan que se vendía en aquel lugar, le fueron enseñando más cosas, y él nunca buscó otro trabajo. Estaba muy agradecido con aquel señor porque en los tiempos que él necesitó ayuda se la brindó. Así que mi hermano le guardó fidelidad por varios años, de hecho hasta el día en que el panadero murió. Pero mi hermano había aprendido muy bien el oficio, no tuvo ningún problema para que otra panadería lo contratara y le diera un buen sueldo además. Esto ayudó a que él tuviera más independencia.
crear su rutina de vida y por supuesto hacer uno que otro plan. Uno de los pasatiempos de mi hermano era pescar. Una vez un tío lo llevó y mi hermano no dejó de hablar del asunto durante días, que si el pez así, que si el anzuelo asá, que si a dónde fueron, se volvió loco. Y con el tiempo mi hermano empezó a aprender más y más sobre este deporte. Probaba un punto para pescar, luego se movía y probaba otro y así fue haciéndolo hasta que encontró su lugar predilecto. A ese lugar es donde mi hermano iba a pasar sus días de descanso. Les estoy hablando de un sitio que se encuentra en una cañada muy famosa que está como a 1 hora de Uruapan, allá en Michoacán. En aquel entonces vivíamos allá. A mi hermano le gustaba sentarse a leer un libro y ponerse a pescar. Siempre se llevaba una torta y un agua de limón, que él mismo preparaba. Metía todo en su mochila de pesca, una mochila de color verde olivo, como una mochilita militar, aún la recuerdo. Era un ritual para él ir de pesca. Y recuerden que a él le gustaba saber cómo iban a suceder las cosas y tener patrones de conducta repetitivos le aseguraba que las cosas sucederían como él las había planeado. Si a mí me preguntan, ni siquiera era la pesca, ni la torta, ni el agua. A él le relajaba simplemente estar un rato solo consigo mismo. Se pasaba unas horas y luego regresaba con su mente reseteada, limpia, lista para seguir funcionando en un mundo que no estaba preparado para convivir con él. Pero ¿qué creen? Para la mala suerte de mi hermano, después de un largo recorrido que hizo para llegar a su lugar de pesca, desde que se iba acercando empezó a enojarse porque a lo lejos ya podía escuchar las voces de unos jóvenes riendo y platicando en voz muy alta. El lugar que él había elegido como su favorito para pescar era perfecto, y una de esas características que tenía era que allí no había otro lugar para que alguien más llegara y se pusiera a pescar cerca de él. Así que si estaba escuchando aquellas voces es porque su lugar favorito estaba ocupado. Y dicho y hecho, al llegar se puso muy molesto porque su lugar de pesca estaba ocupado. Dio un suspiro y resignado empezó a caminar, hasta encontrar un nuevo lugar de pesca, a experimentar otra vez. Digo, pues, ya estaba allí, ¿qué más podía hacer? Ya había caminado hasta llegar allí, se había preparado, así que intentaría que el día de pesca no se arruinara. Además, no sé si lo han escuchado ustedes, pero hay un refrán que dice: más vale un mal día de pesca que un buen día de trabajo. Así que caminó algunos minutos por el río hasta que seleccionó un lugar y entonces sí, se preparó. Abrió su mochilita, sacó su anzuelo, su línea de pesca, puso su libro a un lado, su torta y su agua de limón por otro lado, le puso la carnada al anzuelo y lo lanzó al río. Se sentó tranquilamente y empezó a leer su libro. En este momento mi hermano dice que fue el primer ataque sensorial, así le llama él, a esa sensación que te da que no sabes qué es, pero que te pone no sé cómo. Esa sensación de que algo está sucediendo, algo fuera de lo normal, tú lo sabes, pero tu mente lógica aplaca ese ataque sensorial y entonces te superpones a él, lo haces a un lado. Él dice que sintió un escalofrío desde la nuca hasta el talón de sus pies. De hecho, mi hermano recuerda que hasta dio un pequeño temblor como si temblara de frío, pero solo le duró un segundo la sensación. Para su sorpresa, el punto de pesca resultó bastante bueno. Después de lanzar su hilo de pesca y tomar un libro para comenzar su ritual de relajación, no pasaron 3 o 5 minutos, cuando sintió que un pez ya había mordido el anzuelo, hizo lo conveniente y sacó la presa. Los peces que hay en ese río son muy parecidos entre ellos, son casi todos de un color plateadito y brillan muy bonito contra el sol, y desde su cabeza hasta la cola les atraviesa una línea roja, con una pequeña circunferencia. Usualmente no son tan grandes, pero este que había sacado mi hermano tenía muy buen peso. Desde que lo estaba sacando sintió que jalaba muy fuerte. Se puso muy contento. La pesca es un deporte donde no siempre obtienes resultados. Aunque se va a pescar para obtener presas, la relajación y el contacto con la naturaleza valen no sacar nada de pescado en ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión mi hermano había obtenido las dos cosas, la relajación, el contacto con la naturaleza y un buen pescado, por lo menos en este momento de la historia. Así que se sintió bendecido y muy contento puso a un lado el pescado
para ponerse a leer de nuevo. Volvió a preparar su hilo de pesca, el anzuelo, la carnada, lo lanzó, se puso en posición y se perfilaba para sentarse. Tomó su libro y cuando lo estaba levantando para empezar a leer, así por encimita del libro y de reojo, vio algo. Permítanme describirles un poco cómo estaba esta escena. Frente a mi hermano había un río, obviamente, con dos orillas. En una de estas orillas estaba mi hermano sentado disfrutando de su día en un claro pequeño. Del otro lado, frente al claro donde mi hermano estaba, había un muro de tierra, no muy alto, pero sí era un lugar donde un humano difícilmente podría sentarse a pescar. Era un muro de tierra roja, que tenía un pequeño claro al pie del muro. Y mi hermano, al momento de levantar el libro, pudo observar de reojo cómo algo se movía del otro lado del río. Pero no se le hizo extraño. Vaya, estás en un bosque, hay hojas, arbustos, árboles, un río, viento, todo se mueve allí. Todo está vivo. A él no le extrañó el movimiento, no se le hizo fuera de lugar. Pero de igual modo algo lo obligó a mirar en esa dirección, por lo que tuvo que voltear. Sí, hizo un intento de enfocar las letras de su libro, de dominar su mente y resistirse a aquel impulso de voltear. Pero el movimiento que había detectado de verdad había llamado su atención, así que levantó la vista hacia el muro de tierra que tenía frente a él, del otro lado del río. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? De hecho, primero pensó que se estaba equivocando, porque al enfocar su mirada en el muro de tierra, vio que caía un poco de tierrita del muro, como si algo debajo de la tierra, que en este caso sería atrás de la tierra porque estaba en un muro, se estuviera moviendo. Él no sabía exactamente qué pensar. No se podía imaginar qué animal podía estar allí metido entre la tierra, y mientras veía aquellos pequeños derrumbes y buscaba una explicación en su mente, vio salir algo que no podía creer. Él vio salir unos deditos primero y luego unas manos pequeñas. Le pareció extraño, por supuesto. Si yo que lo estoy diciendo y usted que lo está escuchando se nos parece extraño, a él también le pareció extraño, pero luego pensó que quizás eran las garras de unas patas de alguna lagartija que estuviera enterrado. Pero luego salió. Lo que mi hermano describe es que después de que aquella tierra cayera, aquellas manos salieron completamente y después de ellos salieron unos brazos y entre medio de los hombros salió una carita, una cara. Estaba viendo frente a él a unos seres emerger de la tierra, como si hubieran estado enterrados. Terrones cayeron del muro y dando paso a estos seres. Cuando continuaron saliendo, logró ver detrás de aquellos pequeños seres una entrada, como un túnel, como si hubiera un túnel por donde aquellos seres hubieran llegado hasta el muro de tierra. Según mi hermano dice que contó a 3 seres de ellos. Eran muy delgados, el color de su piel era entre verde y café. Estaban desnudos pero no tenían órganos sexuales, o por lo menos él no vio nada parecido. Tenían brazos, piernas, torsos, pies, cabeza, manos, como un ser humano común, como usted y yo, pero en una proporción muy pequeña, en un tamañito diminuto. Además también los describió como unos seres muy, extremadamente delgados, con una larga cabellera negra y lacia que casi los cubría en su totalidad. Los vio salir de aquel muro de tierra, como si hubieran estado ahí enterrados y simplemente se estuvieran liberando. Después cayeron sobre el suelo y se pusieron de pie solo por un momento, porque luego se pusieron en posición como de gatas, aún con un poco de tierra roja sobre sus cuerpos, pero a veces sacudiéndoselas. Mi hermano no podía moverse y no lo culpo. Imaginen tener esa escena frente a ustedes. Él no supo qué hacer. Se quedó inmóvil viendo cómo aquello sucedía frente a sus ojos. También escuchó que aquellos seres hacían una especie de gruñido, un sonido gutural con el que parecían comunicarse, pero obviamente él no podía entender nada. Aquellos seres no caminaban, según mi hermano. Después de salir de la tierra se pusieron en posición de gatear y así fue como se movieron por el suelo. Se pusieron de pie solo un poquito para luego volver a esta posición. Y además, unido a aquel sonido gutural, al mismo tiempo lanzaban una especie de chasquidos. Parecía que mientras se movían, buscaban algo en el suelo. Con sus manos rascaban la tierra
y parecían tomar algo entre aquellos deditos y se lo llevaban a la boca, como si encontraran cosas en la tierra y luego se las comieran, o esa impresión le dio a él. Cuando salieron del muro de tierra, se fueron directo a esta actividad, pero pocos segundos después, uno de ellos levantó su cabeza, unos ojos completamente negros, sin pupilas, giró su cabeza y en dirección a mi hermano. Entonces aquel ser empezó a emitir el mismo sonido gutural y los chasquidos también, pero de manera desenfrenada. Según mi hermano parecía que estaba alertando a los demás, porque los tres se movieron rápidamente, súper rápido. Gatearon hacia el hueco de donde habían salido, lo hicieron sin mirar a los lados, se metieron al hueco y pusieron un poco de tierra para tapar esa salida que se había creado cuando ellos cruzaron aquel muro. Fue algo muy extraño, porque no quedó ni huella. Después parecía que se volvieron a meter al hueco y como si en reversa hubieran vuelto a poner la tierra exactamente donde estaba. Con una lentitud cuidadosa, mi hermano tomó su mochila verde, puso muy despacito sus cosas dentro de la mochila, una por una. Todo esto lo hizo sin dejar de poner atención al muro de tierra donde aquellos seres se habían perdido. Él cuenta que estaba muerto de miedo con la posibilidad de que de nuevo aquellos seres aparecieran, quizás ahora con lanzas o tal vez 25 de esas cosas. No sabía qué esperar, él tenía miedo. Y de manera totalmente inesperada, justo cuando terminó de guardar sus cosas, la línea de pesca se movió. El típico movimiento que indica que un pez está enganchado en tu línea de pescar. Empezó a jalonearse muy violentamente y mi hermano se asustó. Lo tomó por sorpresa. Pero al mismo tiempo, mi hermano dice que aquel jalón de la piola de pesca le sacó de ese ensimismamiento. No sabe por qué, pero no dejó la cuerda de pescar en el agua. La tomó y salió corriendo en dirección de donde había llegado. Ya tenía su mochila al hombro con todo guardado, así que con una mano tomó la cuerda de pescar y con su mano libre iba quitando obstáculos que estaban frente a él y le impedían avanzar rápidamente. Cuenta mi hermano que arrastró el pescado que venía colgando de la línea de pesca por una buena parte del trayecto, hasta que se atoró en algún arbusto o una piedra, vaya usted a saber, y se desprendió. Él no logra recordar cuánto tiempo tardó en perder el aire y tener que detenerse, porque corrió a toda velocidad, pero sí sabe que después de correr tanto, tuvo que descansar. Lo hizo lo menos posible y siguió caminando, llegando hasta la carretera, por donde caminó un buen tramo. No consiguió que nadie lo llevara. El camión que lo había llevado temprano pasaba hasta en la tarde, así que no era una opción esperarlo. Llegó a casa después de un buen tiempo caminando. A mi madre le extrañó mucho verlo llegar a esa hora, y según mi mamá, mi hermano traía una cara desencajada, como si viniera ausente. Él le contó todo, absolutamente todo. Mi hermano es así, es sincero, y mi madre le creyó por completo. Mi hermano no cuestionó por qué le creyó sin más miramientos, solo agradeció que no lo trataran como un loco, y mi madre lo único que hizo fue abrazarlo y consolarlo un rato. Sin embargo, con los años, mi hermano ha tenido que ser tratado psicológicamente por este evento. Tiene muchos años ya. Lo dejó muy marcado. Y uno de los tratamientos que le han recomendado es hablar al respecto. Mi madre es una de las personas con las que él ha hablado y le ha contado que ella le creyó sin más porque aquellos seres han sido vistos en más de una ocasión, en los mismos lugares cerca de aquellos cerros de Michoacán, y por más de una persona. No creerle a mi hermano sería como no creerle a todos los demás que cuentan una historia similar. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video, por tomarte el tiempo de estar junto a nosotros una semana más. De verdad es para mí un gran honor el que me permitas entrar en tu vida un momento. Si has llegado hasta este punto del video, comenta por favor con el emoji del alien. Así nuestro invitado de honor sabrá que escuchaste la historia completa. Y también déjale tu opinión al respecto de este relato que le pasó a su hermano. Estos seres son sumamente controversiales. Hay muchísimas historias y muchísimas versiones al respecto, en todos lados, por todas las culturas, por muchas diferentes regiones del mundo. Yo siempre quedo al pendiente de la nueva información que pueda recibir, aunque debo decirles que me entusiasma mucho recibir esta información. Quiero enviar un par de saludos a algunos de los habitantes de la Orilla del Miedo, iniciando por supuesto con nuestra invitada de honor. Le agradecemos tener la confianza y la valentía de habernos compartido esta historia.
También queremos saludar, por ejemplo, a nuestro amigo Pop Design, a nuestra amiga Erika H. Díaz y a nuestra amiga Sandra Castruita, a quien te hemos visto por ahí por Facebook. Les mandamos un saludo muy especial. Espero se encuentren muy bien el día de hoy y que su vida mejore cada día. A Casey Dalton, Elber Pacheco, Fabi Jiménez y a todos los suyos les deseamos también lo mejor. Aurora Santana y Fernando López Lucio, quienes viven en esa hermosa tierra de gente buena. Hasta Aguascalientes les enviamos un abrazo. Jenny Esteves, te agradecemos tus siempre buenos comentarios. Tus palabras nos dan ánimo cada semana. María Elena Castro, nuestra embajadora en Puebla, un saludo para ti. Paloma Cortés, Midori Suchilla, Daniel Arce, Elena Esquivel, así como a todos ustedes que siempre nos escuchan, que comparten nuestro contenido. A todos les agradecemos el apoyo que nos brindan. Soy Grillo Villegas y te invito dentro de 7 días a disfrutar de nuevo, aquí, de los sonidos de La Orilla del Miedo.